Si ustedes habrán notado, hemos comenzado otra serie de estudios, de enseñanzas, de mensajes, más bien dicho. Hoy estamos en el mensaje número 2, pero tomamos el libro o la epístola a los Colosenses, y el domingo estuvimos hablando del trasfondo y la ubicación de Colosenses. Ahora vamos a ir con la introducción. Entonces, y esa es la introducción de este mensaje, de este libro. Y entonces quiero leerles Colosenses capítulo 1, versículos 1 al 8. Y voy a pedir a mi hermano Adrián si me ayuda a leer esos versículos. Y todos lo escuchamos. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículos 1 al 8. Amén. Y vamos a estar considerando estos versículos, estos 7, 8 versículos en este día. Y pongamos atención y escuchamos a nuestro hermano Adrián. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por palabra verdadera del Evangelio, que ha hallado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido en Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén. Gracias, hermano. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, que nos congregas aquí con tu iglesia, Señor. Te pedimos que nos ayudes a que podamos tocar a Cristo en esta mañana, que en esta enseñanza, Padre, podamos recibirte a ti, Señor, recibamos vida, porque de eso es lo que se trata esta epístola, Señor, que podamos renunciar a toda filosofía, a toda hueca sutileza, a todo rudimento del mundo, Señor, que Padre, esas cosas pueden sustituirte si nosotros no somos advertidos, si nosotros no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Rogamos en esta mañana, Señor, que nos ayudes a verte, a conocerte y a disfrutarte sobre todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros podemos ver que en este pasaje, en estos versículos, constituye la introducción de esta epístola, donde se nos presenta el propósito y el tema del libro. El propósito y el tema de Pablo no se mencionan de una forma explícita, porque fue Pablo el que escribió esta epístola. O sea, no se menciona de una forma explícita, sino indirectamente, mediante los indicios que nos proporcionan estos versículos. Y vamos a poner los 3 indicios. Vamos a ver la diapositiva y vamos a ver los 3 indicios que encontramos en estos versículos que leímos, sobre todo en los versículos 5 y 6. Dice, el primer indicio es la esperanza que os está guardada en los cielos. La esperanza que os está guardada en los cielos. El segundo indicio es la palabra verdadera del Evangelio. Ahí lo dice, ahí en el versículo 5. Y el tercer indicio es, conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces vamos a hablar de estos 3 indicios que nos presenta, se menciona en estos versículos. Y vamos a ir con el primer indicio, que es la esperanza que nos está guardada. Examinemos estas palabras que son bien importantes para nosotros, porque ahí en el versículo 5, ahí habla de la esperanza que nos está guardada. Si puedes poner por favor otra vez el versículo 5,
Colosenses 1:5, y miremos ahí lo que Pablo dice. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Ese es el primer indicio y es lo que queremos examinar hoy. Hay tres palabras, una de ellas es esperanza. Y en los versículos 4 y 5 de Colosenses 1 menciona la esperanza, la fe y el amor. Y son las mismas tres cosas que el apóstol mencionó en 1 Corintios 13:13. ¿Qué dice 1 Corintios 13:13? Y se recuerdan que esto se va repitiendo, ¿no? Entonces vamos a leer 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Fíjense cómo aplica Pablo estas cosas en los diferentes, en los diferentes libros. En Corintios, él allí habló estas palabras debido a la situación de los corintios. Y él dio énfasis al amor porque aquí dice que el mayor de ellos, de las tres cosas, es el amor. ¿Verdad? Entonces, pero aquí en Colosenses, vamos a ver la otra diapositiva, aquí en Colosenses, él da énfasis no a la fe ni al amor, sino a la esperanza. Colosenses da énfasis a la esperanza y hablando con propiedad, esta esperanza es Cristo mismo. ¿Ok? Entonces, fíjense, Pablo dice que en 1 Corintios 13 él enfatizó o dio énfasis al amor, porque es lo que faltaba en los hermanos, o él quería que ellos entendieran lo que era el amor. Pero aquí en Colosenses se da énfasis a la esperanza. Y hablando con propiedad, la esperanza es Cristo mismo. En el versículo 27 de Colosenses 1 dice de esta manera: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Se dan cuenta que Pablo define o da el significado de la esperanza o qué es la esperanza? Vamos a ver la otra diapositiva de lo que es la esperanza. Esperanza es la palabra griega elpis, así, si ustedes lo buscan en la Biblia interlineal del griego al español o del español al griego, y van a encontrar que esta palabra esperanza es elpis, que quiere decir esperar con anhelo, con placer, también se define como esperanza. Yo quería preguntar, porque hay gente que lleva el nombre de esperanza, y a veces no sabemos qué quiere decir esa palabra esperanza. Esperanza quiere decir entonces esperar con anhelo, con placer, y también se define como confianza. Ahora, fíjense, porque hay algo que algunos piensan. Ellos, cuando escuchan esta palabra esperanza que nos aguarda en los cielos, ellos dicen que se refiere a alguna bendición particular o cierta clase de gozo glorioso. Hace años yo escuchaba enseñanzas conforme a Juan 14:2, particularmente el versículo 2. Dice San Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Miren lo que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, algunos dicen que el Señor Jesús, cuando dijo estas palabras, estaba hablando de ir al cielo a prepararnos una mansión maravillosa en los cielos, y que esa era la esperanza que nos está guardada. Y no solamente nosotros, sino aún en la religión tradicional se cree eso, que en los cielos hay mansiones, hay casas, no hecha de manos, no hecha de manos, sino hecha por Dios para nosotros. ¿Cuántos han escuchado eso?
Y todos, y hay una canción que dice que aunque en esta vida no tenga riquezas, yo sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Y lo cantamos y a veces se cree eso. Pero esa enseñanza está fuera de contexto, porque cuando Jesús estaba hablando en Juan 14, Él estaba hablando bajo el contexto de ir a la cruz y morir. Y cuando Él muere, entonces da existencia la casa de Dios. ¿Y cuál es esa casa? La casa somos nosotros. Y cuando dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, esas moradas somos cada uno de nosotros. Ese es el contexto. Pero se nos ha enseñado que no es que allá en los cielos tenemos una mansión, tenemos una casa. Y hablando humanamente, pues si usamos solamente nuestro razonamiento, pues sí. Pero podemos interpretarlo de esta manera, pero no podemos ignorar el contexto de los versículos. Entonces, hermano, nosotros, dice Pablo, que nuestra esperanza, es decir, lo que nosotros esperamos con anhelo y placer, es Cristo mismo. Amén. ¿Qué es lo que esperamos? A Cristo mismo. No esperamos, si nosotros esperamos, cuando me muera, cuando Jesús venga, me va a llevar a ir a los cielos a vivir. Eso está fuera de contexto. Lo que realmente estamos esperando, nuestra esperanza es Cristo, en nosotros la esperanza de gloria. Amén. Por eso leímos el versículo 27 que dice que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Él se sembró en nosotros, nosotros lo recibimos. Y esa es nuestra esperanza de que Él crezca, madure y un día dé a luz, se haya la glorificación en nosotros. Ok, quiero que participen ustedes conmigo en esta mañana y nuestro hermano Adrián tiene el micrófono. A ver, ¿quién puede ayudarnos en esto? Y yo creo que habrá más de algún hermano que pueda hablar de lo que quiero preguntarle. ¿Se recuerdan que hablamos de la venida del Señor Jesucristo? En 3 aspectos, puedes poner otra diapositiva. Y vamos a ver en cuando hablamos de la venida de Cristo, porque el que viene ahorita es Cristo. Él viene, todo está apuntando, hay señales y todo eso de que Él viene. Pero la venida del Señor no es como muchos también piensan, sino que tiene un orden. Y hay 3 aspectos, en, por y con. Y vamos a ver estos 3 aspectos, pero me gustaría que alguien pudiera tomar el micrófono y decir, hermano, el aspecto en consiste en esto, el aspecto por es por esto, y el con es por esto y esto. ¿Alguien se anima? Ahí está el micrófono esperando. ¿Sí? ¿Ninguno? O uno, nada más. El aspecto en, hermana Ana. ¿Verdad? Sí. Sí, porque lo estudiamos mucho, sí. ¿Verdad? Habíamos visto que Cristo venía en nosotros, por nosotros y con nosotros. Amén, amén. Así es, hermana, así es. ¿Alguien más quiere explicarlo? Porque ella lo dio en términos generales y así es. Pero me gustaría que nuestros hermanos que nos visitan, que son nuevos con nosotros, hermano Aarón. ¿Ok? Según yo, si me acuerdo, la parte donde dice en es porque Dios ya está con nosotros. Amén. En la parte de por, cuando vaya a descender Jesús, ahí es por nosotros, por su iglesia, ¿no? Porque lo vamos a tener que recibir. Amén. Y con nosotros, pues porque ya están con toda la iglesia, ya baja, algo así, ¿no? Amén. Ahí va, ¿no? Ahí va. ¿Alguien más quiere? ¿Está bien lo que dijo él? La cosa es atrevernos. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿No? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Toño, creo que Toño nos puede ayudar. Toño Rojas. ¿No? ¿Tampoco? Sí, como dice mi amado hermano Aarón, quiere decir en, porque ya lo tenemos dentro de nosotros, por nosotros cuando el Señor venga, por su iglesia, y con nosotros ahora reunidos, ¿no? Algo así. Algo así. Bueno, lo repitió, ¿verdad? Hay que decir que en boca de 2 o 3 conste todo asunto, ¿verdad?
¿Alguien más quiere? Está bien lo que dijeron, más o menos, pero hay que completar. Falta poquito. ¿Alguien más de todos los hermanos? ¿No? ¿Ninguno? ¿No? ¿Hermana Pati? Ahorita diga, yo hermano, ¿no? ¿Alguien más? Ok, porque estamos hablando de la venida del Señor, ¿no? Ok, entonces voy a completar lo que ellos, más faltó poquito, quería que alguien más lo completara. Creo que hermana Vicky sabe, o hermana Norma, ellas puedan, ¿no? ¿O no? ¿Qué pasó con...? A ver, hermana Vicky, va a completar. A ver, en nosotros es cuando nosotros le recibimos, Ajá. por nosotros es por su iglesia, y con nosotros es cuando venimos ya vencedores. Ok, bueno, más o menos, date, ¿alguien más? ¿Mano Chuchito? ¿No? ¿No? Ok, bueno, les voy a ayudar. Es nada más, faltó completar poquito nada más. Era poquito, era 1 centavo o 5 centavos lo que faltaba. Ok, la venida del Señor no es porque Él viene y nos vamos, así todos, ¿no? Así todos cree la mayoría de cristianos, no. En el aspecto sí, tiene que ver con que lo recibimos, pero cuando habla de en nosotros, de la venida del Señor, es de que Él tiene que crecer. ¿Se acuerdan que Pablo dice hasta que Cristo se forme totalmente en nosotros? Y eso se va viendo cada día mientras vivimos a Cristo. Entonces eso es en el aspecto de que Él tiene que crecer, formarse totalmente en nosotros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Yo sé que ya están recordando. Y cuando habla de porque Él viene por los vencedores. Todos los que dejaron que Cristo se formara en ellos, que creciera y se formara totalmente en ellos, entonces ellos son los que califican, porque cuando dice la Biblia que Pablo en Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados o arrebatados para estar con Él, pero está hablando de cristianos que sí tienen el aspecto porque Él va a crecer, va a madurar, se formó totalmente, entonces ellos califican, por eso han escuchado de que el rapto, ¿no? El rapto viene por los vencedores, es porque en ellos se formó. Y ya cuando habla es porque ya Él viene a reinar, viene con todos. ¿Me explico? Pero ya ahí ya no solamente es sino que en todos los que vencedores de todas las edades, podemos decir, son los que recuerden que la venida del Señor, como es, primero está se pone de pie en el trono, ahí llegan algunos vencedores. Y esos son los que fueron arrebatados, los vencedores muertos, resucitados, llegan al trono. Y Él viene bajando, viene en otro lugar que se llama Monte Sión, y llegan otro grupo de vencedores. Porque se acuerdan que en la gran tribulación hay vencedores. Y luego de eso, Él baja a otro lugar que se llama el mar de cristal. Suben otros vencedores, ¿no? Puros vencedores subiendo. Y entonces cuando Él ya está en los aires, es la parte más baja. Suben, ahí se reúnen todos los cristianos vencedores. Y es cuando Él viene y establece su reino en esa tierra. ¿Me explico? ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Si no, pues inviten a Toño, él ya creo que ya se recordó, ¿verdad? Si no, lo escuchan en el resumen que él da unos días antes de la reunión. Entonces, estamos hablando eso porque nos metimos en eso de que la esperanza está guardada en los cielos. Entonces no es de que no meramente de que tenemos una casa, una mansión allá, sino que es Cristo. Amén. Nuestra esperanza es Cristo. Entonces, si Cristo se forma en nosotros, y entonces nosotros sí tenemos esperanza. De hecho, el apóstol Pablo, vamos a poner 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. A ver si es ese versículo. Si no, ahorita lo buscamos. Porque estamos hablando de la esperanza. Y entonces, ok. Búsquenme ahí mismo en este versículo donde dice que como los que no tienen esperanza. Está en uno de esos versículos. ¿Sí? ¿Alguien lo encontró? Es que lo iba a buscar acá, pero yo sé que ustedes son más rápidos. Donde dice, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza.
¿No? ¿No es en ese capítulo? ¿No? Ningún siervo. 4:13. Sí, 13, perdón, era un capítulo antes. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no recibieron a Cristo, los que no creen en Él. ¿Me explico? ¿Y quiénes son los que sí tienen esperanza? Nosotros. Por eso cuando tenemos a Cristo tenemos esperanza de gloria. O sea, un día Él se va a dar en nosotros. Entonces, hermano, nuestra esperanza es Cristo mismo. Si queremos entender esto plenamente, tenemos que examinar la fe y el amor mencionados en el versículo 4. Porque ahí en el versículo 4, Pablo dice esto: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Vamos a poner los dos versículos, si se puede, Arieli, 4 y 5. Porque necesitamos conectarlos para que podamos tener un buen entendimiento. Dice Pablo, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús, lo que él había oído de los colosenses, y del amor que tenéis a todos los santos. Fíjense lo que tenían ellos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. O sea que ellos eran de fe, tenían amor por causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Tener fe es tocar la realidad de lo que está en Cristo y recibirla. Amar es experimentar y disfrutar lo que hemos recibido de Cristo. Y la otra diapositiva, si nos va siguiendo el orden, por favor. Entonces, porque tenemos que llegar a este punto, que tener esperanza, porque ya vimos quienes no tienen esperanza, pero usted y yo sí tenemos esperanza. Entonces, tener esperanza es aguardar con certeza la glorificación en Cristo. Oigan bien, porque ningún cristiano, Dios no lo descalifica al inicio. No está descalificado, le da la misma oportunidad, porque Pablo dice que cuando él estaba hablando de recibir la corona, dice no solamente a mí, sino a todos los demás. Entonces nosotros desde que creímos, se sembró la esperanza en nosotros que es Cristo. Entonces tener esperanza es aguardar con certeza la glorificación en Cristo. O sea que cuando Cristo venga se va a manifestar realmente lo que somos. Ahorita dice Juan que no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero un día se va a manifestar. Por eso es que estamos buscando al Señor, nos consagramos, venimos a las reuniones, oramos, cantamos, vivimos la vida práctica de la iglesia, cumplimos con la misión, con el propósito de Dios, hermano, porque eso hace que tengamos una esperanza. Amén. Vamos a poner otra diapositiva y miren lo que dice. Hay una antes de esa, no sé si, donde dice, todo verdadero cristiano que tiene fe en el Señor Jesús y amor para con los hermanos, estas son dos señales que distinguen a los verdaderos cristianos. ¿No está? Ok. O sea, mire cuáles son las señales que distinguen a los verdaderos cristianos. Tiene fe en el Señor Jesús, le cree, y amor para con todos los hermanos. ¿Se recuerdan que el apóstol Juan también dice que cómo puede decir que amas al que no has visto y que no amas al que ves? Amén. Ahí está, ya ven que ahí estaba. Dice, todo verdadero cristiano tiene fe en el Señor Jesús y amor para con todos los hermanos. Estas son dos señales que distinguen a los verdaderos cristianos. Amén. Porque no podemos decir que tenemos fe con el Señor
y no tenemos amor para con los hermanos. Supongamos que yo me acercara a cierta persona y le dijera que creo en el Señor Jesús. Si esa persona no me responde en amor, es posible que no sea un verdadero creyente. El amor hacia los hermanos debe acompañar siempre en la fe en el Señor, a la fe en el Señor Jesús, porque el amor y la fe no pueden separarse. Desde el primer momento en que creímos en Cristo, sentimos espontáneamente amor por los demás creyentes. ¿Se recuerda cuando hablé del matrimonio? ¿Y cómo es el matrimonio? Porque ni parientes eran y llegan a amarse. Lo mismo en la iglesia. Es verdad que hay familias, pero se da cuenta que la mayoría de nosotros no tenemos ningún parentesco. Pero aún así, yo no necesito que alguien me diga, tienes que amar al hermano fulano. Tienes que amarlo. Ni yo tengo que decirles a ustedes, tienen que amar a los hermanos. No, es algo que sale espontáneamente de nosotros. Amén. Porque esas son las señales que Dios nos ha dado. Sentimos espontáneamente amor por los demás creyentes, sin importar su nacionalidad. Amén. Entonces, hermanos, esto es muy importante porque yo quiero que ustedes vean esto que estamos hablando. ¿Usted siente amor espontáneo por los hermanos? Ok, te mandé el orden ahí, Abraham, para que lo vayas llevando, por favor. Entonces, desde el primer momento en que creímos en Cristo, sentimos espontáneo. No somos coaccionados, nadie nos obliga, sino que nosotros sentimos espontáneamente el amor por los demás creyentes, sin importar su nacionalidad. Conforme a mi naturaleza y mi trasfondo, jamás podría amar, por ejemplo, a los guatemaltecos, a los hondureños, a los costarricenses. O sea, a ver, hagamos un examen. Bueno, no, los que vamos a los tianguis, yo voy a los tianguis por mi mandado. Y cuando uno llega al tianguis, de repente usted encuentra a una persona ahí pidiendo dinero. Oiga, hermano, ¿no? Yo vengo de Ecuador, de Costa Rica, de Honduras. $1, por favor, mi hermano. Así se dan cuenta que ellos hablan de esa manera. Conforme a nuestra naturaleza y trasfondo, jamás podríamos amar a esas personas. Hace unos años atrás, el hermano Bernardino Ceja, él está en Washington, y él y yo tuvimos una experiencia con una mujer hondureña. La cosa es que visitamos a una hermana que estaba en una casa como de asilo, y la que cuidaba a la hermana Lupita, se llamaba la hermana, ya se descansa en el Señor. La persona que la cuidaba era una hondureña, pero no sabíamos. Llegamos nosotros y ahí estuvimos un rato, y ella de repente empezó a pelearnos. ¿En qué no empezó a discutir con nosotros? En que se recuerdan que sobre el fútbol, cómo la gente se apasiona defendiendo a su equipo, ¿no? Y se recuerda que siempre ha habido pique entre México y Honduras, y México contra Costa Rica, ¿no? Y entonces ella empezó a decirnos de cosas, y que ustedes y que los mexicanos y todo eso. Créame que si no estuviéramos en Cristo, seguramente le hubiéramos discutido, le hubiéramos dicho de cosas. Pero Dios nos guardó. Dijimos ella, ¿y eso qué? O sea, no venimos ni a eso, ni nos afecta eso. ¿No? Entonces, pasamos esa prueba, pero gracias a Dios que hoy, porque Cristo se dio a nosotros y Él es el amor,
Y gracias a ello podemos decir que tenemos amor por los hermanos de Guatemala, por los hermanos de otros países. De hecho, el pastor Gilberto Carrillo, él es de Guatemala. Y él dice, Dios ya me salvó de esa maldición. Porque a veces eso es una maldición, porque eso nos divide. Podemos, si viene un hermano de Honduras, aquí entre nosotros no, porque todos somos mexicanos. Pero aún así, hermano, cada uno venimos de algún lugar. Sí, algunos vienen de Oaxaca, de Hidalgo, algunos son de aquí, del Estado de México, pero otros vienen de Jalisco, de León, Guanajuato, donde la vida no vale nada, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué lugar más? ¿No? Todos son, ¿verdad? Pero de Amecameca, pero ¿dónde? ¿Qué estado es ese? Ah, pues sigue siendo mexiquense, pero también aún a veces eso causa división. Pues es que tú eres de Amecameca y yo de Tultitlán, ¿no? Hay esas barreras, ¿no? Pero hermano, la Biblia dice que el Dios no nos dio un amor natural, sino un amor que procede de nuestra fe en el Señor Jesús. Por eso todos los cristianos debemos amar a todos los hermanos, al igual que los colosenses, porque Pablo le estaba halagando. Ellos no tuvieron en cuenta la nacionalidad de ellos, porque en Colosas había judíos, había gentiles, o sea, griegos. Fíjense, y no quiero imponer, solamente les quiero hablar de esto, porque no se trata de imponer, ni de convencer, es el Espíritu el que convence a los hermanos. Pero les repito una vez más, al seminario Pan de Vida, que se celebra cada año, ahí asisten hermanos de diferentes estados de la República y aún de otros países. Humanamente es imposible ser uno con ellos, pero alabamos al Señor porque sin importar cuál sea nuestra nacionalidad, nos amamos unos a otros, debido a que todos tenemos fe en el Señor. Pues todos somos hermanos santos en Cristo. Es lo que Pablo está enseñando en Colosas. Por eso aquí no hay de que yo soy de Oaxaca, yo soy de Hidalgo, yo soy de León, Guanajuato, yo soy, no sé, de otro lugar que donde usted provenga. Pero hermano, tenemos que mostrar estas señales. Fe en el Señor Jesús porque creemos en Él. Y amor para con todos los hermanos. Amén. La razón por la que podemos amar a aquellos que por naturaleza nunca podríamos amar es que tenemos una esperanza que nos está siendo reservada en los cielos. La frase la esperanza que está guardada en los cielos es muy personal, muy subjetiva, pues tiene mucho que ver con nuestro diario vivir. De acuerdo con el contexto, el hecho de atesorar la esperanza en los cielos tiene mucho que ver con la manera en que vivamos hoy. ¿Usted quiere tener la esperanza a guardar en los cielos? Tiene que ver con la manera en que nosotros vivamos hoy. Cuanto más amemos a los hermanos, más esperanza nos será guardada en los cielos. Fíjense. Cuanto más, fíjense que Pablo el apóstol, él usó una expresión. Él llegó a decir, los amo con el entrañable amor de Jesucristo. Él estaba usando, ¿qué son las entrañas? Los intestinos, todas nuestras entrañas. O sea, él estaba, te amo, les amo hermanos, desde mis intestinos. Ok. Nosotros tenemos otras maneras de entender. Cuando una parejita está enamorado o está noviando, ¿qué dicen? Siento mariposas en el estómago. Se me hace que aquí ninguno sintió eso porque los veo muy serios. ¿Qué pasó cuando el varón conoció a la mujercita y dijo, la amo y siento mariposas? O solamente los mundanos dicen eso. Nosotros, como ya somos muy espirituales. A ver, Chuchito, cuando vio a Nieves,
¿No sintió mariposas en el estómago? Sí. Entonces, ese es, por eso, porque dice, cuanto más amemos a los hermanos. O sea que tiene que llegar un momento en que nosotros, hermano, realmente amemos a los hermanos desde nuestras entrañas. Tengo un amor por mi hermano que lo siento de aquí y no es hambre, ¿no? Y no es hambre, siento de aquí, yo te amo desde, ¿qué no dice? Desde el corazón. Amamos de todo corazón a nuestros hermanos. ¿Y dónde está el corazón? No, ese es el que vomita sangre. ¿Dónde están tus sentimientos? No, aquí están. ¿Tienes miedo? Te da colitis. ¿Sí o no? ¿Tienes preocupación? ¿Dónde te da? Aquí te daña, porque aquí está el corazón. El corazón psicológico, pues no el corazón fisiológico. El fisiológico está acá, pero el psicológico, que es tu sentimiento, emociones, no, bueno, intelecto, sentimiento, voluntad y la conciencia, que es el corazón psicológico, está aquí. Por eso tenemos que amar a nuestros hermanos de aquí. Cuanto más amemos, cuanto más amemos a los hermanos, más esperanza nos será aguardada en los cielos. Sin embargo, si no amamos a los hermanos, tendremos muy poca esperanza reservada para nosotros. ¿De verdad amamos a los hermanos? ¿O amamos un ratito? Porque hay una planta, una flor que se llama amor de un rato. ¿Sí conocen ese? ¿O no? Era una planta, ¿no? O una flor, no me acuerdo. Bueno, busquen, porque como yo soy botánico y todo eso, yo sé. Tuve mi maestría ahí y sé de todo eso. Pero si me acuerdo de un día de amor de un rato. ¿No han visto? Busquen, se van a dar cuenta. A lo mejor eso le falta en su jardín. Entonces, si no amamos a los hermanos, tendremos muy poca esperanza reservada para nosotros. Supongamos que un hermano ama a todos los creyentes, sin tomar en consideración la nacionalidad o el trasfondo cultural de ellos, mientras que otro los ama selectivamente, de acuerdo con su gusto y preferencia. El uno ama a todos los que tienen fe en Cristo, mientras que el otro ama solamente a un grupo selecto de hermanos. Cuando el Señor Jesús venga, ¿cuál de los dos tendrá una mayor esperanza? Ciertamente será aquel que ame a todos los hermanos. Esto indica que la medida de la esperanza que Cristo sea para nosotros en el futuro dependerá de cuánto le vivamos hoy. Amén. Miren, y por eso, por cierto, hoy vamos a celebrar la cena. Pero terminando de aquí nos vamos a ir a Chimalpa y andamos corriendo, ¿no? Entonces hablé con los líderes y les dije, ¿saben qué? Vamos a hacerlo en la siguiente semana, el día 15, el domingo, porque vamos a venir de traje. O sea, cada quien va a traer. Yo traje pan, yo traje tortilla, yo traje, ¿no? Y vamos a comer. Y sabe que a veces, porque hay problemas, desde con mi esposa y conmigo hay problemas, porque y andamos, hay que preocupados, afanados, y hay que llevarles esto, y hay una lucha espiritual y empieza un problema ahí en casa. Y a veces en mi humanidad he dicho, ¿sabes qué? Ya no más comida, porque la comida es la razón del problema, de desacuerdos, de pleitos, ya no más. Y hace poquito Dios me habló, entonces, ¿cómo vas a saber que eres maduro? Porque cuando hay alimento, fíjense, porque estamos hablando de que si alguien ama a los hermanos selectivamente, no tiene muy poca esperanza. Entonces, y ya Dios me enseñó a través de la palabra, porque los hermanos en Hechos, ellos eran unánimes, dice, y dice que comían con alegría y sencillez de corazón, porque realmente llegaron a amarse unos a otros, a darse los unos por los otros. Entonces, aún le dije al grupo de alabanza, le dije, ¿sabe qué? También vamos a tener nuestra comida.
por lo menos una vez por mes. Cada quien traigamos algo y cenemos aquí. Porque eso va a ser, ahí vamos a experimentar realmente el amor. Por ejemplo, si uno está preparando la comida y le faltó, digamos, sal. Al fin y al cabo es para los hermanos. Ten cuidado, muy poca esperanza. Es más, yo he dicho que las comidas que traen las hermanas, los hermanos aquí, no se compara con ninguna otra comida. Alégrense porque le estoy halagando, pues. Lo estoy alabando. De verdad, de verdad. Es más, que Dios me perdone, pero ¿se acuerdan que contratamos un paquete hace tiempo? Y todos dijimos, no se compara. O sea, lo comimos y lo disfrutamos. Aún a la persona le dijimos, qué bueno estuvo, pero por dentro sabíamos que estaba mejor de los hermanos. La verdad, las hermanas, hermanas, aquí en este lugar Dios ha multiplicado. Y dije, estamos comiendo comida de ángeles. ¿Cómo, hermano? Si es que Dios multiplica. Dios multiplica. Es más, hermano, los que no han visto no han tenido esa visión, se van y ya me voy, hermano, déjame decir, quédate. Porque mire, yo me lo he tenido que llevar. Me dicen, hermano, sobró, le dije, échemelo. Llegamos a cenar, a almorzar, a comer otro día. La primera vuelta o la primera entrada, agarremos nuestra porción. Porque acuérdate que faltan los otros. Y ya cuando pasen los demás, todos, vamos otra vez. Porque estamos pensando en que todos tienen que comer. Ahora, ¿qué pasa si un día ya no alcanzaste tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque no les ha tocado aquí, porque hemos dicho que ha sobrado, pero algún día nos va a probar Dios. Y se acabó la comida. Y quedaron 5 sin comer. Ojalá no sea usted de esos 5, porque no sé. Y ojalá para que se manifieste quién es usted. Amén. Un día Dios me probó a mí. Y le dije que se acabó, hermano. Era ceviche de camarones. Se acabó. Y otro hermano y yo llegamos y quedamos al último. Y el pastor también. Y como nos pedían llevar refrescos, allá son 12 de lata, de coca, de Pepsi, lo que usted crea. Entonces, ese hermanito, y Dios me trató porque no crea que yo soy muy maduro, también soy sentido. Pero ese hermanito cuando vio que no agarró sus 12 de coca y aquí en el hombro y se fue. Sí, y o sea, y Dios, ayúdame a no hacer eso, porque imagínate, hermano, no. Pero volviendo a nuestro tema, pues, porque nos metimos ahí, porque cuanto más amemos a los hermanos, más esperanza nos será guardada en los cielos. Cuanto más vivamos a Cristo hoy, más esperanza nos será guardada en los cielos para nuestra glorificación. Pero si no vivimos a Cristo día tras día, Cristo ciertamente estará allí en los cielos, pero no nos será reservado como nuestra gloria. Por ejemplo, si usted deposita en el banco cierta cantidad de dinero que haya ganado, tendrá ciertos ahorros en su cuenta bancaria. Pero si usted se descuida y deja de ganar dinero y no tiene nada que depositar en el banco, no tendrá ningún ahorro. Bajo este mismo principio, la cantidad de esperanza que nos sea reservado en los cielos dependerá de la medida en que vivamos a Cristo hoy. ¿Qué es vivir a Cristo? Amando a los hermanos. ¿Se da cuenta? Hay que vivir a Cristo, es mi vida, y la iglesia es mi vivir. ¿Cómo es eso? Ama a los hermanos. No solamente en la comida. Por eso, ¿se acuerdan, hermano? ¿Se dan cuenta? Ustedes me van a entender más, porque a veces le digo, hermano, cuando termine la reunión, no se vaya corriendo, salude a por lo menos a 60 hermanos. Eso lo digo para que
o por lo menos usted. Pregunte a algún hermano, hermano, ¿cómo ha estado en ese día? O en esta semana. ¿Puedo hacer algo por usted? ¿Y se da cuenta que eso no lo decimos? Lo que queremos, termina la reunión y vámonos, pero no. Entonces, te necesitas aguardar un poco de esperanza cada día. Por eso sería bueno que cuando termine, vayas con un hermano. Dios te va a poner el sentir y vayas, hermano, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Estás bien? Y si él dice, no, estoy bien, gracias a Dios, pero ya lo procuraste. ¿No? Pero a veces nosotros no hemos entendido, pero recuerde, cuanto más amemos a los hermanos, más esperanza nos será guardada en los cielos. Por tanto, debemos amar a nuestros hermanos sin favoritismo o preferencia, por causa de aquel que es nuestra esperanza. Al vivir así atesoramos para nosotros esperanza en los cielos. A veces he tenido esa inquietud, pero digo, no, Señor, perdóname, no debe ser yo. Porque a veces he querido que repartir números a ustedes. Todos los unos aquí, todos los dos acá, todos los tres acá, todos los cuatro, y así llenar las 6 mesas, ¿no? Pero no, es que yo lo estoy imponiendo. Debe ser espontáneamente. ¿Me explico? Para que, y ya Dios me dijo, tú también, más te la pasas con Toño Rojas. No, Toño Rojas acá. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros ver eso, porque procuramos a todos los hermanos. ¿Qué les parece que este domingo lo ponemos en práctica? No tengo yo que decirles nada, usted tiene que decir, y Dios le va a poner, ve con el hermano. ¿Se acuerdan cuando Felipe fue arrebatado a un etíope y luego fue llevado allá? Y luego Bernabé, ¿no? Ananías era el que fue a orar por Pablo. ¿Y quién fue el que le dijo? No el Espíritu. Dejemos que el Espíritu, ¿no? Y ahora voy a ir. No tenemos que decirle, sintamos eso y Dios nos va a ayudar, porque eso hace que atesoremos para nosotros esperanza en los cielos. Otra diapositiva, por favor. Pablo parecía estar diciendo en su epístola: queridos colosenses, si ustedes siguen las observancias judías o los preceptos gentiles, no guardarán ninguna esperanza para ustedes en los cielos. Para ellos necesitan vivir por Cristo. Un día Cristo, quien es su vida, aparecerá en gloria. Ahora tanto Él como ustedes están escondidos en Dios, porque no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero Él es su vida interior. No obstante, Él será manifestado en gloria y ustedes serán manifestados juntamente con Él. Y dice, y termina diciendo, sin embargo, debo advertirles de la importancia de vivir por Cristo hoy. ¿Qué es vivir por Cristo hoy? Amar a los hermanos incondicionalmente, sin favoritismo, sin preferencia. Amén. Efectivamente, Pablo dice en Filipenses 3:4 que Cristo es nuestra vida y que cuando Cristo se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Pero supongamos que en lugar de vivir por Él, quisiéramos o viviéramos regidos por el yo. ¿Quién es el yo? Su alma, su orgullo. Amén. Su yo. Y por nuestras preferencias, viviéramos regidos por el yo y por nuestras preferencias, amando solo a los hermanos que nos caen bien. Amar a los hermanos de una manera selectiva es vivir por el yo y no por Cristo. Y si vivimos de esta manera, no estaremos contentos cuando el Señor Jesucristo se manifieste en gloria. Repito, que la medida en que disfrutemos a Cristo como nuestra esperanza de gloria dependerá de la medida en la que expresemos hoy nuestro vivir. Por tanto, el hecho de atesorar esperanza en los cielos depende de nuestro vivir actual. Por eso hoy dice esta diapositiva: si vivimos a Cristo y somos uno con Él,
debemos ser capaces de decir: Señor Jesús, te amo y te amo con mi vida y como mi persona. Señor, quiero estar contigo en tu gloria y verte cara a cara. Quiero disfrutar de tu presencia, incluso de tu presencia física de una manera práctica, porque es disfrutar de Cristo de una manera física. Su presencia física es con los hermanos. Señor, este es mi anhelo y esperanza. Si usted ora al Señor de esta manera, cada día, se sentirá muy feliz cuando Él regrese, porque no podemos decir que amamos al que no vemos y no amar al que sí vemos. Amén. Pero supongamos que a usted no le preocupa el Señor, ni tiene contacto con Él. Tal vez no peque ni lleve una vida mundana, pero vive continuamente en el yo. Puede ser que se sienta respecto hacia el Señor Jesús por el Salvador y el Señor, pero es posible que aunque usted lo honre, Él no sea tan querido y precioso para usted, y que no tenga comunión íntima con Él, ni le viva ni le tome como su persona. Si esta es la vida que usted lleva con respecto al Señor, ¿cree que estará lleno de emoción y dará gritos de alabanza cuando Él regrese? Por supuesto que no. Por el contrario, se alejará de Él avergonzado. El regreso de Cristo será glorioso para usted, de acuerdo con la medida de esperanza que haya depositado en los cielos al vivir a Cristo hoy. Viviendo a Cristo hoy, estamos atesorando esperanza en los cielos. Amén. Porque Cristo es nuestra vida. El hecho de atesorar esperanza en los cielos equivale al hecho de vivir a Cristo y tomarlo como nuestra persona. Por ejemplo, en este día, Señor, ama a los hermanos a través de mí. Porque a veces nosotros decimos: Señor, dame paciencia, dame amor. No, la oración correcta es: Señor, sé tú mi paciencia para con mis hermanos. Señor, sé tú el amor para con mis hermanos. Eso podemos decir cada día que despertamos. Sé tú mi amor hacia las personas, hacia mis compañeros del trabajo, hacia mis compañeros de la escuela. Sé tú mi amor, sé tú mi paciencia, sé tú la bondad. Amén. Colosenses es el único versículo, Colosenses 3 es el único versículo de la Biblia que dice que Cristo es nuestra vida. Por ejemplo, tenemos Juan 14:6, que Jesús dice: yo soy la vida, pero en Colosenses Pablo dice que Cristo es nuestra vida. Ya que Cristo es nuestra vida, tenemos que vivir por Él. Es así como atesoramos una esperanza para nosotros en los cielos. Esto es lo que significa amar a todos los hermanos a causa de la esperanza que nos está guardada en los cielos. Vamos al punto 2 rápidamente. La verdad del Evangelio. En el versículo 5 del capítulo 1, Colosenses, Pablo dice: de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio se refiere a la realidad, los hechos reales, y no a la doctrina del Evangelio. La palabra, no la verdad, puede ser considerada como la doctrina del Evangelio. Pero en nuestra predicación del Evangelio no solo debe estar presente la palabra del Evangelio, sino también la palabra verdadera del Evangelio. Hay una distinción ahí, que es Cristo mismo. Cristo, la realidad del Evangelio, debe ser la realidad de nuestra predicación, porque esto también, no solamente los que predicamos, todos los que predicamos hablamos la palabra, a eso se refiere. Sin embargo, en la predicación del Evangelio muchas veces solo se transmite palabra. Y se recuerda que el miércoles decía que yo puedo dar una buena enseñanza, pero puede ser que no he tocado a Cristo, no he tenido contacto con Él. Entonces no voy a transmitir nada. Muchas veces solo se transmite la palabra. Quizás la palabra persuasiva, o sea, que convence, pero no se trata de uno convencer. O la palabra elocuente, pero puede carecer de realidad. Esto quiere decir que Cristo nos es ministrado como realidad a los oyentes. Pero nuestra predicación del Evangelio debe ser diferente. Aunque no seamos muy elocuentes. O sea, no
usamos palabras rebuscadas para impresionar. Los que escuchan deben percibir que la realidad de Cristo se está infundiendo en ellos, lo está empapando. Al escuchar tal predicación, los oyentes serán empapados de Cristo como su realidad. Hermanos, debemos decir al Señor en oración que no nos interesa el conocimiento en letras, sino su presencia. Y que deseamos que Él sea transmitido en nosotros y nos sature de sí mismo. Ese debe ser nuestra oración. Lo que queremos es estar bajo su resplandor celestial. Cuanto más permanezcamos bajo su resplandor, más su realidad saturará y llenará nuestro ser. Esta es la verdad, la cual es Cristo mismo. Hermanos, los colosenses habían oído la palabra de la verdad del Evangelio, o sea, la realidad misma del Evangelio. Debido a esto, ellos podían atesorar para sí una esperanza en los cielos al vivir a Cristo, amando a los hermanos. Debido a que tomaban a Cristo como su vida, ellos podían amar a aquellos que humanamente les era imposible amar, porque humanamente hay hermanos que no se puede amar, tenemos que ser realistas. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Hay personas que no podemos, humanamente imposible. Hermanos, pero con los colosenses llegaron porque ellos entendieron que Cristo era su vida. Cristo es el único que puede amar a todas las personas. Hace tiempo vi la película de un misionero. Dice que no me acuerdo si es en Perú o en Chile. Y llegó ahí en un lugar de la sierra, de la montaña. Y dice que una de las personas de las tribus ahí, como eran muy radicales, ellos mataron al hijo de este misionero. Y entonces él no tomó venganza, sino que dice que él siguió predicando el Evangelio, y esa persona que mató a su hijo se convirtió a Cristo. Y dice que lo llevó a los Estados Unidos a darle testimonio de que diciendo, imagínense, mató a mi hijo, esta persona, pero es mi hermano, ahora yo lo he perdonado. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Cristo. Usted y yo, nada. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que hay ofensas, hay cosas que nosotros no podemos perdonar? En el matrimonio hay cosas que nosotros imposible de perdonar. Pero ¿quién sí perdona? Cristo. Ahora, no vayas a pensar que, porque la gente en el mundo dice, no seas tonto, no seas tonta, no te dejes. Pero si estás entendiendo, siguiéndome, estás atesorando esperanza en los cielos. Estás aguardando esperanza en los cielos. Pero ¿por qué te dejas? No seas tonta, no seas tonto. No, lo que el mundo dice. Pero Dios dice, perdónalo así como yo te perdoné a ti. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, pero humanamente imposible. Yo humanamente no puedo amarles a todos ustedes. Pero el que sí puede amar es Cristo. Por eso en Colosenses se nos revela a Cristo como nuestra vida. Dice la otra diapositiva, porque amor por los hermanos es el fruto producido por el Evangelio. ¿Escuchaste el Evangelio? ¿Recibiste el Evangelio por la fe? Tienes amor por los hermanos. Hermano, se ha demostrado. Podemos amar a los hermanos selectivamente y cuando son buenos, cuando nos corresponden, decimos ¿no? Es un ángel, es mi hermanito y no, Juanito, no, voy a decir Juanito. O sea, hablamos bien bonito, pero cuando no nos corresponde, ¿qué pasó Juan? ¿No? Por decir un ejemplo. ¿Qué pasó Chon? Pero cuando lo amamos, Choncito. O sea, fíjense, eso Dios quiere eliminar en Colosenses.
Colosenses debe ser Cristo amando a los hermanos. Debe ser Cristo tratando a los hermanos. Amén. Porque ese es el fruto del Evangelio. Cuando el Evangelio es predicado en su realidad, lleva fruto. Por eso no es mi intención que en Colosenses nos llenemos de conocimiento, sino de vida, que Cristo sea todo por nosotros. La iglesia en Colosas estaba compuesta tanto de judíos como de gentiles. Era común que los judíos y los gentiles se despreciaran. Había un desprecio de los judíos a los gentiles y de los gentiles hacia los judíos. Se odiaban mutuamente. No obstante, después de creer en el Señor Jesús, los creyentes judíos y los creyentes gentiles de Colosas llegaron a amarse los unos a los otros. Ese es lo que Dios quiere en esta iglesia. Y no solamente en esta iglesia, sino con todos nuestros hermanos que invocan el nombre del Señor Jesús. Amén. Aunque tal amor era humanamente imposible, del amor entre, o sea, de los gentiles y los judíos, pero el Evangelio trajo fruto. El Evangelio que crece y lleva fruto es Cristo mismo. Esto indica que en realidad era Cristo quien estaba creciendo en los colosenses desde el día en que ellos empezaron a oír la palabra de la verdad del Evangelio. Otro indicio que dijo Pablo es conocer la gracia de Dios en verdad. Y eso lo aplica en el versículo 6. Cuando él habla de la gracia, conocer la gracia de Dios en este contexto es conocerla plenamente y no en parte. Vamos a ver la siguiente diapositiva. La gracia de Dios equivale a lo que Dios es para nosotros y lo que Él nos da en Cristo. Hermano, tampoco si no tuviéramos gracia no podríamos hacer nada. La gracia de Dios equivale a lo que Dios es para nosotros. O sea, ¿tienes gracia? ¿Se acuerdan que los hombres de la Biblia dicen, he hallado gracia delante de ti? O sea, que es Cristo. Miren, hay situaciones que usted no tiene que pelear ni tiene que esforzarse. Debe ser Cristo. Debe ser la gracia de Cristo. Dios me metió una experiencia en la noche y tenía que ir a hablar con el que nos renta y tenía miedo y oré al Señor, Señor, sé tú la gracia, quiero tratar la renta con esta persona. ¿Y sabe qué? Después llegamos a un acuerdo y hasta me agradeció de que viviera en su casa. Me dijo, gracias porque no hemos tenido, son 7 años y no hemos tenido ningún problema contigo. Has dado buen testimonio, me dijo, te agradezco. Imagine, pero yo oré al Señor porque en mi humanidad yo le iba a pelear. Algunos me dicen, no es mucho, no seas tonto, defiéndete. Yo en un principio sí iba a ir en mi humanidad, pero oré al Señor y Él me enseñó, ve, yo soy tu gracia. Y al último la persona dijo, gracias por vivir, por rentar mi casa. Imagínate, hermano. Pero no es que yo soy mejor que usted. Es sin gracia, es tomar a Cristo como nuestra vida. Que no les he dicho que ante los patrones tenemos que humillarnos y tomar la gracia de Cristo. Un día el patrón me dijo, tienes que trabajar el domingo. Y le dije, ¿sabes qué? Fui con él, le hablé, ¿sabes qué? ¿Qué crees que necesito el domingo? Y me dice el patrón, ¿sabes qué? Es que muchos ya lo pidieron. Y le dije, ¿sabes qué? No vengo ni a exigir ni nada. Solamente quiero exponer mi necesidad. Sabes que en la iglesia tengo esto y esto. No voy a faltar por ir a otro lugar, sino que tengo mi vida de iglesia. Si tú quieres que se pueda, voy a estar muy agradecido contigo, que me des el día. Pero si tú consideras que debo de estar aquí porque tú me contrataste para trabajar, yo me voy a quedar y voy a trabajar con más ganas. Así le dije. Y mientras estaba yo hablando, me dijo, ¿sabes qué? Vete ya antes de que me arrepienta. Pero usé a Cristo, la gracia, el amor,
la paciencia. Porque sin Cristo actuaríamos, y si no me da permiso, y si me dice que no, y ya llega uno ya enojado, ¿sabes qué? Ya ni quiero el día, ¿no? O sea, bien enojado. Hermanos, necesitamos, porque la gracia de Dios equivale lo que Dios es para nosotros y lo que Él nos da en Cristo. De hecho, la gracia es Cristo mismo. Amén. Entonces, estamos leyendo los versículos, todos estos, porque, hermanos, necesitamos experimentar esto que estamos hablando. Dice la otra diapositiva: solo cuando Cristo llega a ser gracia para nosotros, es que podemos disfrutarlo. ¿Te dieron permiso? No, aquí estoy trabajando, contento, con muchas ganas. Y no enojado, con cara de hacha, porque podemos, ¿no? Estar ahí enojados, o sea, la cara filosa, así se pone uno cuando está enojado, ¿no? ¿No? Entonces, solo cuando Cristo llega a ser gracia para nosotros, es que podemos disfrutarlo y experimentarlo. Cuanto más disfrutamos y experimentamos a Cristo, más crece Él en nosotros. Llevamos fruto, vivimos por Él y atesoramos una esperanza para nosotros en los cielos. En otras palabras, el conocimiento que obtenemos de Cristo como gracia debe ser en realidad. Por medio del Evangelio, Cristo es transmitido a nosotros y se infunde, nos empapa en nosotros como verdad y como gracia. Así obtenemos a Cristo como nuestra realidad, la cual a la vez es nuestro deleite. Al vivir por el Cristo que experimentamos como verdad y gracia, atesoramos para nosotros una esperanza en los cielos. Vamos a leer este versículo último de Colosenses 1:7, porque es lo que hermano Adrián nos leyó, y con esto termino. Porque este es el resultado. Y vamos a poner, ahorita no traje el significado de la palabra, el nombre Epafras, pero vamos a leer el versículo, ¿qué te parece? Colosenses 1:7, y ahorita pones, dice: de todo lo que él habló, termina en esta introducción con este versículo. Como lo habéis aprendido, ¿de quién? Epafras. Epafras. Repiten conmigo. Epafras. ¿Verdad? O Epafras. Bueno. No tiene acento, entonces sería Epafras, ¿no? O Epafras. Epafras. ¿Quién nos puede enseñar aquí gramática? ¿Cómo? Epafras, ¿verdad? Bueno. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Fíjense lo que llegó a ser este hombre, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Miren lo que tenemos que llegar a ser, lo que Dios quiere. Amados, no por nosotros, no por nosotros mismos, ni humanamente. Consiervo amado, y dice que llegó a ser esta persona un fiel ministro de Cristo para los colosenses. Yo principalmente que les enseño, yo quiero esto. Pero ¿qué quiere decir un fiel ministro de Cristo para vosotros? Vamos a leer la última diapositiva. Un ministro de Cristo. Porque un ministro, es que tengo mi credencial y yo soy ministro, me tienes que respetar y no. ¿Quién es un ministro de Cristo? No es solamente un siervo de Cristo, uno que sirve a Cristo, sino a alguien que sirve a otros, ¿qué? Ministrándoles a Cristo. Esta palabra ministrándoles es un mesero, pero no es solamente el pastor, no es solamente el predicador, es la meta de Dios para con todos nosotros. ¿Qué tenemos que meserear para los hermanos? Porque está hablando de mesero, es en griego, trae la idea de un mesero. Un servidor. ¿Qué hace un mesero? No pone algo aquí en su brazo y dice, ¿le puedo tomar su orden? Toma su orden, va y toma la comida, lo que usted ordenó, y se lo lleva. Bebida. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué le traigo para beber?
se lo lleva y aún sigue ahí y le dice, mi nombre es esto. Pareciera que ando mucho en restaurante, ¿no? Pero me lo platicó Adrián. ¿No? Y dice, mi nombre es esto, este es mi nombre y yo voy a ser el encargado de estarle sirviendo a usted. ¿No? Y siempre está, ¿verdad? O no les ha pasado como a mí, ni voltean a ver y ya estoy. Y no me ve y sigo peinándome hasta que me ve. Pero hermanos, la idea es esto. Miren, estamos en la introducción. ¿Hasta dónde Dios nos ha llevado? No crean ustedes que lo que traigo es fácil, lo hermano lo agarró. No, es más, ayer en la mañana, desde el viernes dije, ¿qué voy a hablar? No entiendo nada. Y Dios me dijo, no digas eso, porque eso es una maldición cuando uno dice, no entiendo. Y ya, Señor, tú eres mi inteligencia, tú eres mi sabiduría, tú eres el que predica. ¿No? Y ayer, hermano, desde las 2 de la tarde, me dio el entendimiento para hablar con ustedes. Pero, ¿sabe? Hoy yo creo que en esta hora usted entendió lo que es tener esperanza. A ver, no me responda, pero ¿cuánta esperanza, cuánta esperanza usted cree que tiene aguardada en los cielos ya? No me diga nada, ni haga señas porque ¿cuánta esperanza tiene usted atesorada en los cielos? ¿Cuánta? Porque ya dijimos, ¿no? ¿Cómo es que se aguarda? Amando a los hermanos. Amando. ¿Cuánto ama usted a los hermanos? ¿Mucho? ¿En verdad? ¿Usted me ama a mí? Lo espero el martes aquí a las 8. Lo espero el lunes a las 8. Lo espero el miércoles aquí a las 8. Que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios nos ayude. Yo no sé si a ti Dios te ministró, pero a mí me ministró. Pónganse de pie y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Yo quiero ser un mesero de Cristo. ¿Usted? Amén. Todos tenemos que ser que cuando usted tenga la oportunidad de ministrar la palabra ahí, en la calle, en la casa, con los vecinos, en la colonia, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que usted ande, que usted ministre Cristo. Usted es un mesero. Amén. Pero no sea usted nada más, no seamos nosotros humanamente, porque humanamente seleccionaríamos a quienes predicar y a quienes no. ¿Verdad? Que Dios sea el que predica, pero con realidad, con gracia, con verdad. Oremos. Padre Celestial, damos gracias a tu nombre en esta mañana. Perdónanos porque habíamos sacado a Cristo aún de nuestra reunión. Hoy podemos decir que Cristo es el centro de nuestra reunión. Cristo es el centro de nuestra vida, porque Él es amor en nosotros. Él es paciencia en nosotros. Él es mansedumbre en nosotros. Eres todo eso en nosotros. Oh Señor, perdónanos porque lo hemos olvidado o te hemos quitado de nuestra vida. Señor, permítanos. Tú puedes perdonar en nosotros. Tú puedes ser tolerante en nosotros. Ayúdanos, Señor. Gracias, gracias por tu palabra. Que esta palabra se infunde en nuestro ser interno. Tú puedes perdonar, tú puedes amar a través de nosotros. Gracias, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.